Vamos a terminar nuestro programa de hoy hablando sobre temas de política interna, de seguridad ciudadana, pero en homenaje al Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, hemos invitado al señor Ricardo Valdés, antes de hablar sobre el ministerio y la voluntad de cambiarle de nombre, para que pase a llamarse ya no Interior, sino Seguridad Pública, que nos diga un par de cifras sobre lo que la trata significa en el Perú, porque las que yo he leído publicadas por Capital Humano y Social que usted dirige son absolutamente escandalosas. ¿Cuáles son esas cifras? Bueno, estamos hablando de más de 1.300 millones de dólares que moviliza la trata de personas en el Perú. 1.300 millones de dólares. Por debajo de minería ilegal, que ya está por encima de los 4.800, pero un poquito por encima del narcotráfico, que está en los 1.280. Explotando sexualmente a mujeres y laboralmente. Niños, y laboralmente, sí. Claro. Más se gana haciendo eso que produciendo cocaína. Sí. Ahora, usted ha dado el dato de que por cada víctima de las decenas de miles que hay, solamente en Loreto, en bares y cantinas, se gana 16.300 soles al mes. Y hay cifras de otros organismos internacionales que hablan de 28.000 soles también como producción. Pero en este caso específico de esta investigación, que es una investigación etnográfica, que se hizo en la ciudad de Iquitos, sí, con un grupo de mujeres que habían estado en situación de explotación sexual. Ellas dieron toda esta información que nos permite más o menos tener un panorama que hasta yo diría que eso nos lleva a revisar las cifras que usamos en el estudio original, ¿no? Hemos tenido noticias también en RPP sobre la manera como parte de la captación de estas personas que son sometidas a esclavitud se hace a través de las redes sociales. Eso es exacto. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, hemos hecho hasta 4 investigaciones. Ahora tenemos una investigación longitudinal que fue interrumpida por la pandemia. Fueron 2 años antes de pandemia, 2 años después de pandemia, y hemos hecho otra recientemente con estudiantes. Ya el anterior fueron con padres de familia, y lo que sabemos es que, en efecto, las cifras de las niñas y niños que tienen contacto con terceros a quienes no conocen es del orden de más o menos 800.000 menores de edad al año. 800.000 menores de edad toman contacto con seductores profesionales. Que no saben quiénes son lo que son. Captarlas y que las seducen por vía digital. ¿Quién se ocupa de contrarrestar eso? Bueno, en principio tenemos diversas dependencias. Quien debe regular, y eso está pendiente a nivel de la PCM, existe una oficina que tiene que ver los temas de regulación justamente de los asuntos informáticos. Hay un reglamento de una ley que se dio hace casi 2 años, en diciembre del 2022, que justamente busca regular el acceso, por ejemplo, de filtros parentales desde la industria a todas las familias y a toda la gente que adquiere un teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está ya como ley, pero debió haberse reglamentado 90 días después, y aún eso no ocurre. O sea, ya tiene más de 1 año y medio. Ya tiene más de 1 año y medio sin reglamentación. ¿Y de quién es esa negligencia tan horrorosa? Eso está en el Ejecutivo y está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros. En manos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sí, claro, porque además hay otras unidades ya de tipo operativo, bueno, como la de alta tecnología. Saber eso, y se lo preguntaremos al señor primer ministro de la Presidencia, que lo veamos. Hablemos entonces sobre la voluntad que ha sido expresada por la Presidenta de la República en su discurso del 8 de julio de cambiar el nombre del Ministerio Interior a Seguridad Pública por una parte, y luego el ministro del sector ha anunciado un proceso de renovación extraordinaria de todos los oficiales de la Policía Nacional, que debería, según él, desembocar en el retiro de 600 u 800 oficiales. Entre otras cosas, lo que se busca es acabar con la burocracia. No se ha mencionado la palabra corrupción. A ver, son 2 temas, sí, ¿no? Son 2 temas. El nombre, ¿no? Y la acción. Sí, y la acción en concreta que ha sido anunciada por el ministro aún del Interior. A ver, he revisado al detalle la norma presentada por la Presidenta de la República al Presidente del Congreso en toda la exposición de motivos. Y solamente han podido citar 2 países que tienen el nombre de seguridad pública, que son Costa Rica y Panamá, que tiene seguridad porque también tiene un ministerio de gobierno. En los demás países de América, salvo Argentina, que lo ha cambiado hace muy poco, llevan la denominación de Ministerio del Interior. Y también de Europa, ¿no? También, claro, también de Europa. Hay varios países. Francia también tiene Ministerio del Interior, Alemania, Italia, ¿no? Sí. Entonces, no encuentro en realidad ninguna justificación para el cambio del nombre.
Entonces, y es un poco... Y cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero Los porque hay que membretes. cambiar papelería, membretes, banderas, es decir, todo lo que está asociado por nada, porque no hay ningún valor agregado. Ganas de gastar dinero Es inútilmente. decir, puede modernizarse el ministerio, la Policía Nacional, que no es lo mismo, sin necesidad de cambiarle el nombre. Es un poco como que uno tiene un paciente con cáncer y quiere curarlo cambiándole el nombre. Es absurdo. Entonces, no... Bueno, no al mismo entiendo tiempo lo que se por quiere qué hacer lo es este proceso van por su lado. de renovación extraordinaria. ¿Qué sentido le ve? Bueno, la verdad es que eso habría que mirar exactamente hasta qué apunta. Él ha hablado de 600 a 800, existe en la ley de carrera y situación policial esa posibilidad de la renovación extraordinaria. Pero nunca se ha visto de toda la oficialidad. Estamos hablando de un número importantísimo, porque yo no sé cómo van a poder evaluar los, no sé, 18.000 legajos. Los legajos de porque eso tiene que hacerlo la dirección de personal, no tiene gente para poder hacerla. Entonces, lo que se suele hacer es más bien tomar diversos filtros, como por ejemplo personal sancionado, gente que ya tiene demasiado tiempo en la institución sin posibilidades de ascender, oficiales que no han seguido los cursos que requieren para poder hacer unas listas cortas o medianamente manejables, y sobre eso es que se toman decisiones, sobre gente que no tiene futuro institucional, o gente que tiene procesos abiertos, que hay información de contrainteligencia que los ubica en situaciones complicadas. Esa es lo que se debe hacer. Sin embargo, el ministro ha anunciado otra cosa, la revisión de todos los oficiales, desde alférez, que están recién egresados, hasta, entiendo yo, que también los generales, que son oficiales. Entonces, habrá que ver a qué cosa quiere él lograr con eso. Posiblemente, y eso es una hipótesis, no podemos afirmarlo, me imagino que en ese camino irán cayendo los oficiales que son incómodos al régimen. Que ya han venido cayendo, ¿no? Varios, ¿no? Y que han sido Corchado, apartados. Culebra. Pero que siguen estando en funciones dentro de la policía y que creo que quieren usar esta... Funciones, no tanto, creo que no. Bueno, algunas sí, ¿no? pero a ver, veamos también toda la gente de la DIVIAC, que ya sabemos que ha sido un poco circunscrita a un escenario menor, ¿no? Dentro de la DIVINCRI. Entonces, yo tengo esa impresión, que en realidad esto es una excusa, este cambio de nombre del ministerio para justificar una cierta modernización que no se requiere, es un gasto, espero que el Congreso no lo apruebe, y más bien, si se quiere modernizar, hay muchísimos otros aspectos en donde, por ejemplo, la policía carece de la logística que el propio ministro ha mencionado. Las evaluaciones ¿de qué carece? Las evaluaciones de la Contraloría de la República establecen que hay serias deficiencias en la infraestructura de la policía, que hay serias deficiencias en el parque automotor, en los vehículos. Hemos perdido los contratos, por ejemplo, de tercerización de vehículos que permitían justamente cambiarlos si se malograban, porque no son responsabilidad ya de la policía ni del ministerio, son de terceros. Se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque simplemente no renovaron el contrato, porque tuvieron algunos inconvenientes de tipo administrativo y no los renovaron. Y eso lo fue advirtiendo el antiguo comandante general de la policía. El mismo ex comandante general de la policía afirmó que el 50% de su parque automotor estaba perdido, estaba con serios problemas mecánicos, y eso es muy serio porque eso implica que no hay patrullaje y que por lo tanto el control territorial se abandone a manos de la delincuencia. O sea, podemos concluir de la conversación con usted que somos muy buenos para cambiar el nombre de las cosas, pero no para cambiar las cosas. Ningún valor agregado va a salir de ese cambio, sino más bien gasto, y me parece algo realmente inútil. Ricardo Valdés, ex viceministro del sector interior, que corre el riesgo de cambiar de nombre, pedazó y llamarse Seguridad Pública. Que por cierto existe ahora un viceministerio de Seguridad Pública, Sí, pues, que no se dice nada en la norma, se lo va a ocurrir con ese ministerio. Nada lo que va a pasar con ese ministerio que pasa a ser el nombre de la totalidad del ministerio. Muchas gracias por su presencia y también y sobre todo por alertarnos sobre el mal camino que está tomando la trata de personas, el sojuzgamiento a la calidad de esclavos del siglo XXI. Y la ausencia de presupuesto para costear los servicios que dice el plan. Y de eso no hemos hablado, pero podemos tocarlo en otro momento. ¿De quién depende la ejecución de ese plan? ¿De qué unidad? El Ministerio del Interior. Sí, pero ¿qué servicio en concreto? No, son varios servicios, son 42 servicios y de ahí dependen 11 ministerios y 4 organismos constitucionalmente autónomos. MIDI, salud, justicia, trabajo, educación, cada uno tiene un rol, ¿no? Y sus servicios, que son 42,
no están, digamos, correctamente Bueno, Ricardo presupuestados. Valdés no nos alienta y no nos hace No, salir lamentablemente. acá, según un sentimiento de angustia frente a los compatriotas de Loreto. Los datos los ha tomado básicamente de ahí, son alarmantes. Ojalá que esto remueva la conciencia y el sentido de dignidad de los funcionarios responsables de combatir la trata en nuestro país para que no tengamos a personas juzgadas a un régimen de esclavitud en el siglo XXI. Muchas gracias por su presencia. gusto. Muy buenas noches. Felicitaciones por el trabajo contra la trata que hace Capital Humano y Social. Gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche. Quédense en la compañía de RPP Televisión. Marisa Sáenz está lista para presentarle como cada noche las noticias. Por mi parte será mañana, viernes, a las 7 de la noche, que nos pueda ver o por lo menos expresarme ante ustedes otra vez. Buenas noches.